Hay un versículo que es central en lo que es las enseñanzas del apóstol Pablo. Y las personas no se han dado cuenta, en general, que es una cita directa de Isaías 56, versículo 1. Y, y para entender esto tenemos que leer primero Romanos capítulo 1, versículo 17, pero comenzando primeramente con el 16 para entender cuál es el tema. Y dice la Reina Valera, versión 60, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Una palabra importante que aparece ahí es salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fijémonos lo que dice Isaías capítulo 56 y versículo 51 y presta atención a tres palabras que se repiten. También vamos a leer la Reina Valera versión 60. Y fíjate, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Ahora, ¿por qué es interesante este versículo? Porque hay tres palabras que aparecen: justicia, salvación, y si pudieras leer otra versión o podrías acceder a la Septuaginta de este versículo, va a aparecer la misma palabra que aparece en Romanos 1.17, y la palabra griega es apocalipsis. Fíjate lo que estoy diciendo. Aparece dikaiosune para el concepto en la Septuaginta, en el concepto relacionado con justicia o rectitud. Aparece también la palabra salvación y aparece la palabra revelación, apocalipsis. Entonces, es clave entender esto. ¿Por qué? Porque Pablo está explicando básicamente lo que fue Isaías 56.1 en relación al cumplimiento. ¿En qué momento se cumplió en que la revelación de la justicia de Dios, que esto ocurrió en el Evangelio? Y esto del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, ¿qué es? Bueno, todo parte de cómo definas la justicia. Y hoy día tú puedes leer en inglés que hay dos términos para justicia. Uno que es justice, y que se refiere a la justicia punitiva, la que castiga, la retribución, venganza básicamente, y la que es righteousness, que tiene que ver con la coherencia entre los dichos y los hechos. O en inglés sería la coherence between word and work, la coherencia entre los hechos y la palabra. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si tú defines y dices que la justicia que está acá es la justicia punitiva, castigadora, entonces la definición que tú des de la justicia va a determinar el entendimiento y la comprensión que tú des del Evangelio. Si tú crees que la justicia es una retribución, entonces tú vas a definir que el Evangelio es que Cristo murió por tus pecados y que lo que se mostró en la cruz fue la justicia de Dios, esa justicia que estaba castigando, vengándose, justice en todo el sentido de la palabra. Pero si tú revisas Romanos 1, versículos 1 al 5, te encontrarás que para Pablo el Evangelio no es la muerte de Jesús, el Cristo, porque eso sería una mala noticia. La buena noticia es que Cristo resucitó, venció la muerte, venció el pecado, y entonces en el triunfo de la resurrección se revela la fidelidad o la coherencia de Dios a sus dichos. ¿Por qué? Porque Él lo levantó de entre los muertos. Entonces debemos entender esta palabra justicia como righteousness, o en español la corrección más adecuada debería ser rectitud. La rectitud entonces es la coherencia entre los dichos y los hechos.
Es la fidelidad de Dios a sus promesas, es el cumplimiento en forma concreta en actos concretos de lo que Dios ha dicho. Eso es righteousness, o eso es rectitud, y eso es justicia de Dios en Romanos 1:17. Y a través de toda la carta de Romanos va a aparecer esta idea de la righteousness de Dios, de cómo ésta se revela. Y si tú te das cuenta, un concepto que está íntimamente relacionado con la justicia de Dios es, por supuesto, la justificación. ¿Por qué? Porque la justificación tiene como raíz la justicia. Pero ¿en qué momento el cristiano es justificado o debido a qué es justificado? Si tú tienes en mente esa pregunta, la respuesta la encuentras en Romanos 4:25, en donde dice el apóstol claramente: Él fue entregado por nuestros pecados o transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El apóstol Pablo relaciona la resurrección con la justificación. ¿Por qué? Porque en la resurrección de Cristo, la justicia de Dios es la que ha sido revelada. Y nota, es una justicia revelada. Righteousness, rectitud. Ahora, partiendo de esta base, ¿cómo podemos llegar a comprender que la justicia de Dios no es una justicia castigadora, punitiva, ni vengadora? Eso sí, la venganza de Dios es justa, que es diferente a decir que la justicia de Dios es vengativa. Los juicios de Dios son todos justos. No debemos perdernos entre lo que es la justice y la righteousness, o los juicios y la justicia. Todos los juicios de Dios son justos. Toda revelación de la justicia de Dios tiene como consecuencia en el Antiguo Testamento, y lo vamos a ver más adelante, la salvación, redención. ¿Por qué? Porque cuando la justicia de Dios se revela en actividad salvadora. Ahora, en el griego, la palabra para justicia es dikaiosune. ¿Qué importancia tiene esto? Algunos te dirán que dikaiosune deriva de Dike, y Dike era la diosa de la venganza, y entonces se interpretan y explican desde Dike lo que es la dikaiosune de Dios. Pero cometen un error lógico. ¿Cuál es el error lógico que cometen? El error lógico que cometen es que el análisis que tenemos que hacer de esta palabra griega corresponden a ver en el Antiguo Testamento, particularmente en la Septuaginta, cuáles son las palabras que traducen desde el hebreo esta palabra griega. ¿Ya? Y también tenemos que ver cuáles palabras hebreas se traducen al griego como dique. Y nos vamos a dar cuenta que hay dos campos conceptuales totalmente distintos. Uno es el campo conceptual de dikaiosune, y que este campo conceptual de dikaiosune, o mapa conceptual, está relacionado con palabras como fidelidad, rectitud, misericordia, alegría, salvación. Eso es dikaiosune. Eso compone el mapa conceptual respecto a dikaiosune. Las palabras hebreas que se traducen como dikaiosune son palabras relacionadas con salvación, con alegría, con fidelidad, con misericordia, con rectitud. Pero Dike tiene otro componente, tiene otro mapa conceptual, distinto, diferentes. ¿Y cuál es el mapa conceptual de Dike? Dike tiene que ver con ira, tiene que ver con venganza, con retribución, con tener una causa en los tribunales que está en contra tuya, una acusación que ha sido presentada en contra tuya. Entonces, fíjate, inclusive más, una de las palabras que se traduce, que se utiliza para traducir Dike es ardiente ira. Y tú, si ves en Romanos capítulo 1, un par de versículos siguientes al Romanos 1:17, y si tú ves y tú vas a tu Biblia, te vas a encontrar que la ira de Dios, o sea, en este sentido del hebreo, la palabra, aquí es la palabra griega es arge, pero esta palabra griega arge también traduce una palabra hebrea que se traduce como dique, o sea, arge y dique son partes del mismo campo conceptual.
¿Y qué revela? ¿Cuándo se revela la ira de Dios? Cuando el hombre impide que la fidelidad de Dios actúe. Ahí se revela la ira de Dios. Entonces, dique está presente en el versículo 18 y no en el 17. Lo que está presente en el versículo 17 es dikaiosune, la rectitud de Dios. Entonces, vuelvo a decir, tomar como ejemplo o como explicación la raíz de donde viene dikaiosune para decir que dikaiosune es venganza es cometer un error lógico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver qué palabras hebreas traducen dikaiosune y darnos cuenta que en realidad no estamos estudiando el griego, lo que estamos estudiando es el hebreo a través del griego. Son palabras griegas, pero es como si tuvieran un link al hebreo. Una palabra griega, como dikaiosune, tiene un link que nos conduce a diferentes palabras hebreas del Antiguo Testamento, porque debemos comprender que lo que está escribiendo Pablo, es básicamente la explicación de lo que teníamos en el Antiguo Testamento. ¿Y qué teníamos en el Antiguo Testamento? Teníamos pensamiento que estaba escrito en hebreo. Entonces, acudir a la raíz y decir dikaiosune proviene de dique y quedarnos tranquilos y explicar desde dique no es entender este principio fundamental de que no nos estamos refiriendo al pensamiento grecorromano de la época, nos estamos refiriendo a cómo el apóstol Pablo, a pesar de que usaba palabras griegas, se refería a palabras hebreas. ¿Y cuáles eran? Vuelvo a decir, estas palabras hebreas que se traducen a dikaiosune, palabras hebreas que significan rectitud, misericordia, fidelidad, salvación, alegría. Y de nuevo, en el versículo 18 aparece la ira de Dios revelada. ¿Y cuál es esa palabra para ira? Arge. Pero arge es una palabra griega que dentro de varias palabras griegas, esta es usada para traducir en el Antiguo Testamento una palabra hebrea que significa también ira, harut, pero este harut no solamente se traduce como arge, sino también como dique. Entonces, fíjate, dikaiosune se revela la rectitud, la fidelidad, la misericordia de Dios, la salvación de Dios, incluso la alegría de Dios, el gozo del Señor, se revela cuando Cristo resucitó. Pero la ira de Dios, o sea, dique, inclusive arge, la venganza, se revela en contra de todo aquel que detiene con impiedad el actuar de la fidelidad de Dios. ¿Te das cuenta de las diferencias? Bueno, de esto voy a estar escribiendo, o estoy escribiendo, o escribí y voy a seguir escribiendo. Esto lo hablo en mi libro titulado En búsqueda de la justicia de Dios, dikaiosune Sedaka. Pero estoy preparando un manual de discipulado en relación a este tema y lo explico desde el Antiguo Testamento y viendo cada versículo en que en la Septuaginta, en la versión griega del Antiguo Testamento, es traducida una palabra hebrea. ¿Y cuál palabra hebrea se corresponde tanto dikaiosune como dique? Para que puedas poder estar tranquilo y decir, tu Dios es Dios fiel, Dios misericordioso, Dios compasivo, tardo para la ira, y que su justicia, su rectitud, su misericordia, su fidelidad se reveló cuando Cristo resucitó. Bueno, hermanos, un abrazo. Gracias por escuchar estos pensamientos.